de gatos hay diversas razas, distintos tamaños, distinto pelaje, distinto carácter, ¿vale? Y una de ellas es el Maine Coon. El Maine Coon es una raza que originariamente proviene del estado de Maine, en los Estados Unidos, y se originó allí de forma natural. Es un gato que estaban en las granjas, que tenían allí, lo tenían como gato de granja. A partir de esa época, de 1890, empezaron a haber concursos de belleza de gatos en Estados Unidos y los americanos pensaron que su gato también debería estar en las exposiciones concursales, ¿no? Encontraron que era bonito y lo empezaron a llevar, y a partir de ahí pues nos llegó a nosotros aquí a Europa también esta raza. Es la raza de gatos más grandes que hay. ¿Hablo sin micrófono? Sí, sí. ¿Vale? Así os puedo... Es la raza de gatos más grande. El Maine Coon se caracteriza por... Este es un gato que tiene ahora año y medio, todavía no ha acabado de desarrollar. Ahora cuando salgáis veréis que hay dos más, uno que tiene 3 meses y otro que tiene casi 3 años. Veréis la diferencia con el de 3 años, ¿vale? Su cuerpo tiene que ser rectangular, ¿vale? Ahora veréis otras razas que su cuerpo no es rectangular, son más redondos. Ellos son rectangulares, forman un rectángulo entre las patas. Para diferenciarlo de otra raza que hay que es muy parecida, que se llama Bosque de Noruega, que alguno me ha preguntado, es importante mirarles la cara. Ellos tienen un ligero stop en el morro, es decir, el morro les hace así, como si fuera el de los perros en general. En cambio, el Bosque de Noruega es una cara triangular, esto lo tienen como un triángulo. De carácter son gatos que su apodo, digamos, lo que ponen en los libros como apodo, ponen Maine Coon y siempre ponen el dulce gigante, porque es el gato más grande, pero es un gato con un carácter muy bueno. También en muchos sitios le dicen que es un carácter parecido al del perro, sin ser, son gatos, evidentemente no tienen nada que ver con el perro, pero sí que son gatos que son capaces de traer un ratoncito y tirárselo y volvértelo a traer. Son gatos que buscan mucho lo que es la relación con las personas. No les gusta estar solos. Ellos quieren que tú juegues con ellos, que tumbas encima tuyo, que los toques, que los mimes. Y bueno, pues un poquito ya estaría, para que tengáis unas pinceladas de lo que es un Maine Coon. Vale, sí, perdón.